Interviene ahora Pablo Muñoz Ruiz. Pablo es licenciado en Bellas Artes, forma parte de Betraria Muñoz de Pablo, Sociedad Limitada, junto a su hermano Alfonso, herederos de la tradición y el legado del gran pintor vitralista Carlos Muñoz de Pablos. Juntos han trabajado en la Catedral de Segovia, en la Catedral de Ávila, en el Banco de España, en el Palacio de Congresos de Diputados, del Congreso de Diputados, entre otros muchos sitios, tanto en vidriera nueva como en restauración. Su charla se titula Criterios de reintegración en vidrieras históricas de la Catedral de Segovia. Gracias. A ver cómo va esto. Espera, perdona, Fernando, vamos a poner la presentación aquí. Ah, vale, sí, aquí la voy pasando y ya está, ¿vale? Bien, perfecto. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias al centro por organizar estos encuentros y gracias al COE por invitarnos. Cuando nos propusieron dar una charla, siempre al final un poco acabamos recurriendo a hablar de los trabajos que hacemos y sí que nos gusta tratar este tema de las reintegraciones porque es un aspecto siempre muy controvertido, siempre que se puede dar lugar a debate y a discusiones, porque es algo necesario y algo que se ha estado haciendo siempre. Ayer estuvimos visitando la catedral y muchos preguntamos, bueno, estuvimos viendo cómo se hacen las protecciones, las ventilaciones y tal. Voy a hacer una breve, a dedicar unas imágenes y unos comentarios a esa parte, porque muchos me preguntasteis, me hacéis preguntas y bueno, esta mañana he estado metiendo unas imágenes y tal para poder ver cómo se hace ese montaje y cómo se resuelve. Y luego ya pasamos a meternos en el tema de las reintegraciones. Voy también a mostrar primero una serie de trabajos fuera de lo que es la Catedral de Segovia que hablan, digamos, que hemos realizado y tratan temas o complicaciones específicas y con unas soluciones específicas en esos momentos y me sirven como pretexto para luego hablar un poco del trabajo que estamos haciendo en la catedral. Espero que me dé tiempo a todo. Ayer subimos hasta a las cubiertas y vimos vidrieras ya restauradas con su protección. Esta, en concreto, estuvimos delante de ella, yo creo que es esta. Y cuando intervenimos en ella, esta fue en el año 2010, este era el estado en el que se encontraba, ¿vale? En principio, todas estas vidrieras, esta está en el lado norte. El lado norte es un lado mucho más amable para las vidrieras, sobre todo para la vidriera en España, que el sol es uno de los factores de deterioro. El sol es uno de los factores de deterioro, quizá junto con el agua, más importantes, porque son los que generan una dinámica térmica que genera el estrés en los materiales más agresivo y más determinante de lo que es luego la pérdida de calibres y rotura de tinglados, etc. Y bueno, luego los juegos de mallas, que han sido las protecciones que ha tenido siempre y que bueno, se han deteriorado con mucha facilidad y al final se convierten en un arma para la propia vidriera. Todo lo que estáis viendo es un montaje tradicional de una vidriera histórica. Se montan directamente sobre la fábrica, en estructuras de forja, de chavetas y de escudo, y van recibidas a van recibidas a la fábrica directamente con morteros de cal, que llamamos bastados o de trabadillo, que son morteros que incorporan una parte de cal y una pequeña parte de yeso y son muy fáciles de romper. Con el tiempo son muy fáciles de
de deteriorarse y desprenderse. Eso hace que lo que estáis viendo ahí es un panel inferior con una barra de chavetas. Esas lengüetas que veis, para las personas que no tenéis relación con la vidriera, esas lengüetas que veis tienen una mortaja, una caja donde entra una cuña que se llama chaveta y que aprieta una banda, una faja de metal que tiene esas escotaduras en las que penetra y escuda, hace el aprieto directamente sobre el panel. Eso la mantiene fija, es un sistema muy eficaz que nosotros mantenemos siempre y que no se refuerza y se libera con un golpe débil. Es mejor que cualquier tornillería y no tiene discusión posible ni ahora ni en un futuro. Es probablemente el mejor sistema de montaje que se haya dado para muchas cosas. Si pensáis en los andamios unidireccionales que utilizaba la construcción a nivel mundial, todos se fijan con un sistema de chaveta y se construyen andamios de cientos de metros de altura. O sea que, vamos, enormes, de muchísimo peso, ¿no? O sea que es un sistema muy fiable. Lo que veis en el centro son las barras de fijación, son unas barras forjadas muy pesadas, casi prácticamente de una pulgada, de unos 20 a 25 milímetros, que van atadas al panel. En el momento en el que se pierde el mortero perimetral que tiene, las barras pesan sobre el panel y lo empujan, lo arrastran, y es una de las cosas que lleva a que el panel colapse y se rompan sus tinglados y pierda la fijación, ¿vale? Aquí veis el sistema sin escudo, esos frentes que os comentaba ayer, frentes de plomo excesivamente gruesos que quitan mucha luz y que además deterioran en gran medida lo que es la visión frontal de la vidriera. Luego voy a poner un ejemplo de una corrección en tinglados que yo creo que es bastante clara. En este caso las ataduras son de alambre, la atadura histórica siempre fue de plomo, porque se ataba y se hacía una rosa, como una forma de una rosa, y era bastante estable y bastante duradera. El plomo es un material muy noble y, aunque el agua lo deteriora porque genera lo deteriora en una forma de laja que lo va mineralizando, generando un carbonato de plomo. Si evitas la entrada del agua y si evitas el contacto con ese agua, puede ser eterno. En este caso son alambres, los alambres se oxidan, se rompen, la barra, bueno, es una cadena, al final es el deterioro que arrastra todo a su paso. Aquí veis cómo, aquí sí mantiene parte del mortero perimetral, pero veis, por ejemplo, cómo está tinglado el panel. El plomo no necesita cortarse, lo que veis es el frente, que también está compuesto por las dos alas, el nervio. El ala no necesita cortarse para doblar. El plomo tiene la suficiente maleabilidad para poder curvar sin necesidad de cortarlo. Cortar el ala, como veis ahí, para que pliegue, para que haga los giros, es absurdo, no tiene sentido. Y en este caso, pues veis, genera roturas que al final acaban levantándose y acaban haciendo que los calibres puedan llegar a desprenderse. Veis aquí, por ejemplo, cómo generalmente las barras históricas que veis suelen ser horizontales, se suelen colocar a un palmo porque estructuralmente funcionan mejor. Las vidrieras en el 15 y en el 16 se encargan por palmos. Los contratos que podéis encontrar en los archivos dicen que a fulanito se le encarga una vidriera de 16 palmos para tal sitio. Si veis alguna vez una vidriera de frente y intuís las barras, podéis contar casi prácticamente podéis predeterminar la altura que tiene. Un palmo tiene entre 18 y 21. En Esfobia se utilizaba la vara castellana, que es de unos 98 y pico. El palmo medía unos 21,8, me parece que es 21,3, ahora no me acuerdo bien. Y a las cabezas, era la única salvedad que hacían era en las cabezas. Les daban esa forma para que, lógicamente, la barra no cortara los ojos a la mitad. Y aquí veis, ya liberado el mortero, la parte que entra del mortero sobre el vidrio. Es decir, esa contaminación que tiene el mortero sobre el vidrio hace que las partes perimetrales siempre estén más deterioradas y corroídas, ¿no? Os muestro rápidamente así partes concretas, ¿no? Pues como las roturas que se generan por la presión de los escudos, ese vidrio. Y esta es una parte que es muy interesante. Esto es un
un encuentro de las vidrieras tienen, en la Catedral de Segovia tiene una barra vertical de prácticamente unos 6 metros y pico, de unos 60 milímetros de fondo por 40, es troncocónica, de 40 centímetros, de 40 milímetros de frente y 20 de fondo. Entonces es una barra bastante pesada. Los encuentros horizontales se hacen también por sistema de chaveta. Lo que estáis viendo es el clavo de la chaveta desde el lado frontal y veis que tiene 4 marcas. Y si os fijáis en la parte superior, o 5 marcas, en la parte superior tiene otras 5 y en la parte inferior de la barra tiene otras 5. Vale, ¿qué nos está diciendo esto? Primero, que el herrero es un magnífico profesional y cada parte va contenida en un solo sitio. Y esta barra no la monta el herrero que lo ha hecho, ¿vale? Esta seguramente es una barra de exportación y él hace las marcas porque otra persona lo va a montar, ¿vale? En el caso de Segovia hay distintos herreros que trabajan. Tenéis que entender que la vidriera valía casi lo mismo que la herrería. Un herrero cobraba tanto como un vidriero. Era un trabajo valorado y bien pagado. Y en este caso hay vidrieras, las primeras vidrieras hay 2 vidrieras de Walter de Ros en concreto que se trae directamente de Flandes. Seguramente estas barras corresponden a las vidrieras de Walter de Ros y con las vidrieras seguramente vendrían las barras. Esto es una hipótesis que lanzamos porque realmente no tenemos un texto que lo confirme. Quiero decir que eso sería una cuestión de que el archivo lo dijera, pero en el caso de las vidrieras hay muchas cosas que se omiten. Ocurre con prácticamente todas las barras. ¿Veis? Aquí ha puesto una cruz y veis la cruz arriba y veis la cruz en la barra. La unión la hacen a través, ¿veis? Como cruza la chaveta y la chaveta la coge por detrás. La unión se hace por un golpe y dan ese giro para que esa chaveta no se salga. Está lleno de elementos, esta es la fijación de la barra horizontal, de elementos construidos para que el armado de la vidriera sea posible y se mantenga en el tiempo. Es casi un trabajo, es decir, de orfebrería, pero prácticamente, ¿no? Y esta es la barra, la estructura ya montada. Sobre esta estructura se monta la vidriera. La vidriera nosotros ahora mismo la estamos montando, al restaurarla, la montamos en un marco perimetral de latón o de bronce, depende del material, aunque ahora, bueno, las diferencias de plomo del latón, siempre hay una parte de zinc o estaño en todas las aleaciones. Y las barras, esas barras pesadas y de forja, difíciles de sujetar, las sustituimos por lo que estáis viendo, que es una barra de latón ya directamente con forma, ¿no? Rara vez metemos barras horizontales, salvo que haya una línea horizontal realmente que la sujete. De esa manera evitamos que visualmente se vea afectada. Mantenemos absolutamente todo el sistema de chavetos escudos y perimetralmente no necesitamos recibirlo con mortero. De esa manera a la vidriera la liberamos de la servidumbre de la fábrica y de la servidumbre de tener que tener un mortero que la fije. Queda armada con el panel perimetral, con el perfil perimetral que la hace autoportante, y las barras se sueltan a ese perfil de tal manera que queda fijada en el tiempo. Lo que estáis viendo ahí, en esa parte superior, ¿veis? Es el panel superior, lo desplazamos entre 15 y 20 milímetros hacia afuera, añadiéndole una perfilería de acero inoxidable que va anclada en los lados y fijada a la estructura original. ¿Qué conseguimos con eso? Esta misma es crear una llaga que visualmente desde dentro no se ve, porque cuando tú lo ves, el panel superior se solapa con el panel inferior y esa apertura visualmente desde frente no es apreciable. De esa manera, en la parte de abajo hacemos lo mismo, metemos otro perfil y dejamos otra llaga de entre 20 y 30 milímetros, dependiendo de lo que nos permita la fábrica. De esa manera creamos una corriente, una convección interior que libera a la vidriera de las condensaciones posibles que pueda tener de mediar entre el exterior y el interior. La condensación para la vidriera es nefasta porque lo que hace es adherir todas las partículas en suspensión que tiene el aire. Y esas partículas se adhieren no a las partes limpias, sino a las partes pintadas, de tal manera que las vidrieras con el tiempo siempre se contrastan por efecto de las partículas y la suciedad del aire. Si evitamos la condensación del ambiente interior, evitamos la contrastación de la imagen
y evitamos la suciedad de las vidrieras, ¿no? Por eso la ventilación es muy importante en la vidriera contemporánea y sobre todo en las vidrieras históricas que se están restaurando, ¿no? El montaje final se hace lo que estáis viendo, a ver, lo que tenéis aquí delante, ¿vale? Eso es una estructura de acero inoxidable que tiene el cometido de alojar una protección isotérmica, o sea, una protección de vidrio laminar. El conjunto del vidrio laminar con las ventilaciones crea una cámara isotérmica que es lo que va a evitar las condensaciones y la acumulación de suciedad en la cara interior, ¿vale? Ese vidrio laminar tiene la función de hacer de ventana. Es un cerramiento estanco que tiene que garantizar que no va a entrar el agua, que no va a hacer que la humedad penetre en los tingrados de plomo, que va a evitar el golpe de viento y la presión del interior hacia la vidriera, que a veces es exageradísima. Nosotros hemos llegado a medir hasta 60 kilos por metro cuadrado de presión de aire en muchos paneles. Y va a ser el mártir del exterior, frente al exterior, mientras que la vidriera se mantiene en el interior. Es verdad que hay cosas que no podemos corregir, como los brillos, etcétera, y que podemos minimizar con la colocación de mallas y de otros elementos. Pero, bueno, para una vidriera que tiene ya 400 años, yo creo que vale la pena sacrificar esa parte, ¿no? Porque al final tampoco tiene tanta incidencia hacia el exterior. No siempre se ve con este reflejo, hemos buscado la parte más dramática, porque, claro, la cinética del sol hace que se vea en unas zonas y en otras no. Voy a mostraros ahora una serie de trabajos que de alguna manera plantean la reintegración de diferente manera. Porque, claro, no actuamos de una manera siempre igual en los trabajos que podemos hacer, ¿no? Porque no todos los problemas son iguales. Esta es unas vidrieras que hay en la Capilla Cisneriana, restauramos hace unos 10 años. Son unas vidrieras de los años 50, ¿no? Son unas vidrieras, están bien hechas, son muy conflictivas porque utiliza un módulo que es una estrella, que para la vidriera es una barbaridad, porque está llena de... El corte en ángulo en la vidriera es... Ahora lo hacemos con máquina, pero es un absurdo, porque solo genera roturas, y aquí esta es la prueba, ¿no? Entonces, es una vidriera que estaba muy manchada, muy rota, tinglada con un plomo en las roturas muy parecido al plomo de base, ¿vale? Y, bueno, que tenía unas carencias de calibres que habían pintado con frío, con pintura, una pintura fría, un esmalte, como veis esta parte del ala, o el paño, bueno, esta pieza inferior también de la izquierda también estaba pintada, bueno, borlas, etcétera, ¿no? Entonces es una obra relativamente sencilla de hacer, es lo que tenemos en un lado, lo repetimos en el otro, dando la calidad de los amarillos de plata, reposición de piezas, etcétera. Y luego, que esa es la parte, bueno, con la calidad suficiente para que tenga la modulación de amarillos y tal, recomponer un poco los calibres que está sugiriendo el resto del panel. Y luego una parte importante que es, en el original incluso ellos mismos utilizan un mismo frente para el tinglado de la estrella y el del plomo, y nosotros lo que hicimos fue ligeramente aumentar el de la estrella y reducir mucho el del plomo, de tal manera que exageramos esa calidad, quitamos las barras horizontales que tenían un principio y las metimos en estrellas, y entonces la sensación que generas, le das más importancia a los elementos constructivos que da la vidriera, ¿no? Es una forma de reinterpretarla a sabiendas que el original ya nace con una intención determinada y con unos elementos determinados. Nos planteamos si podemos mejorar lo que hemos recibido sin devaluar la obra en sí misma. Y entonces modificamos algunos elementos para potenciar el carácter que tiene esa obra, esa pieza, sin dañarla, ¿no? Es un poco ese planteamiento. En la Catedral de Ávila llevamos trabajando muchos años. Es una de las catedrales más antiguas de España y tiene un conjunto de colecciones, ha tenido varias colecciones a lo largo de la historia. Y se han restaurado y repuesto vidrieras constantemente, ¿no? Esta es una vidriera, esta la restauramos en el año 2003.
Y es una de las vidrieras seguramente más antiguas de Castilla y León y probablemente de España. Es una vidriera, no está sin datar, pero de mediados del 14 y puede que incluso de antes. Tiene un vidrio muy potásico, seguramente es una vidriera de exportación. Y tiene abajo una fecha que es 1537, que no se corresponde con la vidriera. La fecha viene por un contrato que hacen a Nicolás de Holanda, le hace un contrato en 1528 el Cabildo para que haga vidrieras nuevas y remiende las antiguas. Y entonces él se dedica a coger vidrieras que ve que están en un estado peor y las vuelve, las restaura, entre comillas, o digamos las renueva un poco y las vuelve y las coloca donde le van sugiriendo. No podemos hablar de restauración como tal, como lo entendemos ahora, pero de alguna manera sí, es una proto-restauración, ¿no? Y por eso la pongo aquí, porque la forma de entender la restauración y la forma de entender las integraciones va cambiando con el tiempo y va haciéndose en función, bueno, según la función que tiene que realizar la vidriera en cada momento, ¿no? Estas son las vidrieras del transepto. El transepto norte de la Catedral de Ávila tiene, en el norte están dedicadas a las vírgenes principales, en el lado sur tiene a los padres de la iglesia. Están las dos enfrentadas, son unas vidrieras de 1498 a 1515 más o menos, de Juan de Valdivieso. Aquí, como veis, son unas figuras metidas en una arquitectura con unos gabletes y unas pilastrillas y tal, y unos escudos abajo. En la vidriera de la izquierda, veis que más o menos la lanceta de la derecha que tenéis aquí es igual que la lanceta de la derecha que hay aquí. Y el gablete de la izquierda es diferente, pero aquí ha desaparecido. De alguna manera, el planteamiento que hacemos aquí es repetir lo que ya tenemos en el otro lado. Es decir, que no tenemos que buscar mucho las opciones que tenemos, ¿no? Se puede plantear, decir, bueno, lo hago más en tonos más fríos, lo hago más tal, teniendo ya un original que te está diciendo lo que hay o lo que podía haber habido. Parece absurdo plantearse una cosa parecida, diferente, ¿no? Las piezas que veis aquí metidas, muchas de ellas corresponden a otras vidrieras, de hecho prácticamente la mitad. Hay una parte que sube a un óculo que hay arriba y prácticamente la mitad de esas pertenece a una vidriera que tienen enfrente, que luego lo enseño. Entonces lo que hacemos es completar ese gablete y utilizando el gablete que tienen en el otro lado, ¿no? Para que la vidriera haga su función. Aquí se da un caso de que esta cabeza que veis, que es de la lanceta de la derecha, que veíamos antes a la derecha, no corresponde a esta vidriera. Y de hecho es una de las cosas que seguramente Nicolás de Holanda hizo en su momento, y es coger la cabeza de una vidriera que tenía rota e introducirla dentro de esta vidriera, porque esta vidriera había perdido esta cabeza. Es una cabeza, no sé si comparativamente aquí se verá, de un tamaño menor y que tiene un planteamiento, eso se ve mucho mejor cuando la tienes delante, un planteamiento plástico estético muy diferente a los que planteaba Valdivieso. Reconocer al autor sería complicado en ese momento, pero bueno. Entonces, esta cabeza se mantiene en el sitio en el que está, porque la cabeza funciona, aunque dentro del conjunto entiendes, a ver si vuelvo un poco para atrás si lo vemos, dentro del conjunto, si os fijáis, las dos imágenes, las dos figuras de la izquierda miran hacia el centro, las dos de la derecha deberían de mirar hacia el centro. Pero, por lo que sea, no pasa así. Fijaros la dimensión, sí que se aprecia un poco la dimensión de la cabeza, que es mucho más pequeña que esa. Bueno, decidimos mantenerla porque era absurdo quitarla, porque la quitas y no la vas a llevar en ningún otro lado, y no deja de ser un hecho histórico de un acto que hace que las piezas se mantengan en su sitio, funciona y se mantiene. En la parte superior tiene esos óculos dedicados dos óculos dedicados a Santa Bárbara y Santa Lucía. En este podéis ver una estructura en la que la figura tiene sus atributos, un fondo adamascado detrás y un cielo con unas nubes. ¿Vale? Después de restauración y la limpieza, pues queda así. Y en la de al lado veis que tiene un follón extraordinario de vidrios. Esto lo llamamos ensaladas porque, bueno, es un término genérico para... Y
aparte, este panel, cuando subimos a desmontarlo, nos damos cuenta de que está dado la vuelta. Es decir, la parte de la pintura que tiene que ir hacia adentro está hacia afuera. Cuando lo comparamos con el otro óculo y lo colocamos, decidimos sacar las piezas y recomponerlo. De esa manera, cuando ves el conjunto, te das cuenta, a ver si tengo la... no la tengo. Que las dos, igual que pasa con las imágenes de la izquierda, las figuras miran hacia adentro, en el caso de los óculos también ocurre. Los óculos, las dos figuras miran hacia adentro y las palmas que tiene como símbolo del martirio, porque en esta vemos que tiene una azucena, que eso no se corresponde con esta vidriera tampoco, todas estas piezas que veis son de traslado. Al final pues optamos por sacarlas y recomponerlo como nos está sugiriendo el óculo que tiene a su derecha. Pasa una cosa en la Catedral de Ávila, que es una tarea que llevamos haciendo desde hace muchos años con la intervención de un arquitecto, que es el arquitecto director de la obra, José Ramón Duralder, que en un momento determinado se ponen escudos, el propio Cabildo en el 16 pone escudos tanto de la diócesis, que es el Cordero Pascual con la corona, que es el escudo de la diócesis, como del obispo Carrillo, que en ese momento es el obispo de la diócesis de Ávila. No, esta se da la vuelta. Bueno, entonces toda la catedral tiene esos escudos, prácticamente en casi todas las vidrieras. Pero si os fijáis, ahí hay un paño, digamos esta parte de aquí, aunque está dada la vuelta, esa parte que veis de ahí, es un recrecido de piedra, porque toda la girola, en lugar de tener una cubierta, la girola original tiene un tejado de lamas de granito, pisable. Y con el tiempo hacen una cubierta de teja que superponen a la vidriera. Entonces, la vidriera se estorba, quitan parte del paño y montan esos petos de piedra. Con la nueva restauración que se está haciendo de toda la catedral, esas cubiertas de la girola de teja se quitan. Y entonces los paños se bajan y se queda un paño abierto. Entonces decidimos repetir la estructura de escudos y gabletes y de predelas que tienen el resto de las vidrieras originales, pero en lugar de hacerlo como de una manera, digamos, tradicional o histórica, como sería un escudo de los que tienen, decimos darle un lenguaje, romperlos y hacerlo dentro de un lenguaje más contemporáneo, dentro de un lenguaje fragmentado, que el fragmento y la rotura forma parte ya del lenguaje de la vidriera y sobre todo de la vidriera contemporánea. Entonces, no he conseguido meter una foto del final con la vidriera montada porque lo he hecho esta mañana y no me ha entrado. Pero bueno, esto digamos que completaría las figuras, estas figuras que veis alargadas, formaría parte de la parte final. Visualmente, en el contexto de la vidriera se integra bien porque es una parte cromática, pero cuando entras en detalle y pasas a mirarlo de cerca, te das cuenta que hay una parte abstracta, más contemporánea, que sugiere que esos paneles han sido incorporados más tarde. He querido meter estas vidrieras de la Catedral de Toledo que restauramos a principios de año, porque Toledo durante la Guerra Civil, el asedio al Alcázar, destruye prácticamente muchísimas de las vidrieras que tiene. El marqués de Lozoya hace un encargo a Gregorio Toledo a través del Cabildo para restaurarlas. Y lo hace con la ayuda de un personaje que, desde mi punto de vista, es apasionante, que es Santos Cuadrado. Santos Cuadrado trabaja en la Catedral de Oviedo, restaura la Catedral de Oviedo, trabaja en la Catedral también de Santander, trabaja en la Catedral de Toledo. Traigo las de Toledo porque aquí quizá la directriz de cómo se debe restaurar lo marca Gregorio Toledo, que es catedrático de Bellas Artes en la facultad, en la escuela, ¿no? Y si os fijáis, en la parte de arriba, estas vidrieras son de un autor que es Pedro Bonifacio, seguramente son también de mediados del 15. También tienen un vidrio ligeramente potásico, no tanto como el anterior, pero vamos, son unas vidrieras bastante antiguas en ese sentido. Lo que hace es una reintegración de piezas bajando el valor de las piezas que pone. Es decir, el valor tonal de las piezas que introduce lo hace por debajo del tono de la pieza original.
A la izquierda tenéis la vidriera antes de la restauración y a la derecha después, ¿no? Voy a ver si tengo una... Si os fijáis, por ejemplo, en la parte central del gablete, veis que esa media tinta que ha dado, esa pieza es una reposición. Entonces lo que hace es darle una tinta para bajarle el tono y que la parte original, que es más luminosa, quede diferenciada, ¿vale? Eso lo hace en muchas otras partes, como son las plementerías de la arquitectura que veis. Y bueno, lo hace también en figuras y aquí tenéis una rosa. Vale. Esta rosa que veis aquí también está de aquí. Es una reposición frente a esta que es la original. Desde nuestro punto de vista no funciona, porque claro, aquí lo estamos viendo de cerca, pero cuando lo ves desde lejos, esa tinta que baja crea un agujero que descompone la imagen. Entonces no te permite apreciar qué es lo que está pasando. O sea, digamos que sí entiendes que hay un gablete, que hay una arquitectura, pero digamos que interrumpe un poco la lectura. Entonces, en la actualidad tenemos medios para marcar esas piezas sin necesidad de distorsionar la imagen. Entonces decidimos que las piezas que pintaron en los años 50 y no funcionan, mantenemos muchas por supuesto, pero aquellas que no funcionan decidimos retirarlas para que la imagen recobrara desde la distancia esa parte visual, ¿no? Y esa entidad que necesita para tener una lectura correcta desde abajo. Estamos hablando que esta vidriera se ve a unos 12 metros, ¿vale? Aquí vemos un poco cómo esa parte central, que aparte está rota, hay una clara diferencia de tonos. También vemos una exageración de los tinglados en las roturas que distorsionan también mucho los calibres. Y básicamente lo que hacemos es eliminar todos esos tinglados excesivos, pegar todas las roturas posibles, siempre que sean limpias. En aquellas donde no hemos podido pegar, metemos plomos más primos. Y las reintegraciones las equiparamos un poco al original. Podéis apreciar que tonalmente es un poquito más caliente, no se ve demasiado aquí. Esa pieza reintegrada es ligeramente más caliente que las piezas laterales, con lo cual en proximidad también se aprecia una diferencia, pero en la distancia no distorsiona tanto como la pieza anterior, ¿vale? La parte de abajo veis que cobra más entidad también, sustituyendo tinglados y haciendo los plomos un poquito más ajustados a lo que sería un plomo original, que tendría unos 5 milímetros. O sea, el plomo que estáis viendo es de 7, en comparación con el anterior, bastante más grueso en muchas partes. No facilita la lectura del original de la pieza. Bueno, yo creo que hemos visto estos casos anteriores, los presento para ver casos puntuales, porque en la Catedral de Segovia no actuamos en todas las vidrieras de la misma manera. La Catedral de Segovia tiene digamos 4 conjuntos importantes. El conjunto de la nave, en el que trabajan varios autores, como son Walter de Rons, Nicolás de Vergara, Nicolás de Vergara, Nicolás de Holanda y los Pierre Chiver y Pierre de Holanda. La parte del transepto que la hace Francisco de Arranz junto con la parte inferior de la girola. La parte superior de la girola que la hacen los Mamujian en 1916, que son 7 vidrieras. Y luego habría que añadir las vidrieras blancas que desmonta Sabatini en 1771, para iluminar los retablos de San Frutos al pie de la nave y del altar mayor. Son vidrieras blancas de módulo de tracería, ¿vale? Bueno, ahí tenéis el número de vidrieras por autor. Como veis, Walter de Rons hace 4 vidrieras. Las vidrieras de Walter se traen directamente aprovechando el mercado, el comercio que hay y la ruta que hay de la lana, se traen desde los Países Bajos y las vienen a sentar los Pierre. Los Pierre luego ya se quedan aquí. Yo creo que hacen una oferta mejor, porque Nicolás hace 2 vidrieras, aunque le habían encargado más, pero trabaja muy despacio, se quejan, y Nicolás de Holanda le pasa lo mismo, hace 2 vidrieras, pero también trabaja más despacio. Y entonces al final se las acaban encargando a los Pierre, que hacen una mejor oferta, ¿vale? De lo que cobra Nicolás a lo que cobran los Pierre es casi prácticamente la mitad.
Hay un programa iconográfico muy definido en el que prácticamente se relata y se cuenta casi con pelos, no voy a decir con pelos y señales, pero describe muy bien todo lo que tiene que ser representado y cómo. La escena central está dedicada al Nuevo Testamento, las dos laterales están dedicadas al Antiguo, en una transfiguración dirigida hacia la del centro, ¿no? Entonces, todas las vidrieras, bueno, ahí veis una numeración, esa es la numeración histórica que dan en 1540, me parece que es el texto, numerando a cada letra, a cada ventana con una letra, ¿no? Tiene además una particularidad la Catedral de Segovia, y es que los huecos que se construyen como góticos. Se les plantea como si fueran a tener y a contener un parteluz, pero luego no se hace. Toda la nave tiene los apoyos necesarios, algunos en las centrales con un solo apoyo y a veces con dos, y las laterales con un apoyo. Pero eso luego no se hace. Veis los hombros también, veis que a la altura de la línea imposta, donde nace la curva, hay como un ensanchamiento. Ese ensanchamiento tiene la función de alojar el calado que posteriormente va a sujetar, donde se va a apoyar también, va a tener el apoyo el mainel. El calado apoya en los dos hombros de la imposta y luego en el centro tendría el mainel, uno o dos maineles. Pero en un momento determinado, esas vidrieras con calado solo se dedican en las capillas, solo se construyen en las capillas y no en todas. Y las vidrieras superiores no se hacen ninguna, pero todas tienen su apoyo, como si en un momento determinado todavía quisieran o pudieran hacerlo. Esta que veis a la derecha es una de las vidrieras blancas, una de las vidrieras barrocas que monta Sabatini para iluminar los retablos. Y en este caso lo que tenemos son, digamos, 4 casos distintos que tratar. Vidrieras en las que están más o menos completas y que han perdido algunos calibres, es decir, algunas piezas de vidrio. Entonces la reposición es simplemente de algunas partes en las que podemos buscar referencias dentro del panel concretas. Vidrieras que han perdido paneles completos, pero que tienen entidad, y vidrieras que han perdido todo. ¿Vale? Está el caso de las vidrieras que están al pie de la torre, que la torre se incendia en 1614, era de madera, cae y quema prácticamente dos vidrieras que tiene consecutivas ahí. Esta es una de ellas. Entonces, claro, y luego estarían las vidrieras barrocas. Son 4 casos en los que los tratamos, digamos, de 4 maneras diferentes. Prácticamente todas estas vidrieras yo creo que se construyen con cartones de taller o con imágenes que circulan y que son comunes en toda Europa. Esta es la adoración en el huerto, 2 grabados del Durero, 2 grabados diferentes, pero que más o menos plantean la misma composición. Y aquí tenemos a la izquierda la vidriera de la adoración en el huerto de la Catedral de Segovia, antes de ser restaurada, luego ponemos la siguiente, y la de la derecha es de la Catedral de Granada. Prácticamente también la misma composición. Cambian las figuras que hay abajo, pero bueno, son referencias importantes a la hora de restaurarlo. Veis que prácticamente ha perdido los paneles centrales. Aquí tenemos siempre discusión con las manos. La parte superior es claramente de Walter de Roche cuando la vemos de cerca, pero en la parte inferior no lo parece. Parece más de los Pierres que de Walter. No lo sabemos porque puede que en el viaje se rompieran algunos paneles. Las vidrieras se traían a lomos de mulas. Alguna mula se iría, yo qué sé, son hipótesis 1000. Pero da la sensación de que esto lo pintaron aquí. La parte de abajo la pintaron aquí. Es una probabilidad. Porque os digo que la factura de lo que hay arriba con lo que hay abajo dista bastante. En este caso, pues la reintegración que hicimos en las partes superiores son evidentes porque no dejan de ser faltas de calibres puntuales, pero sí faltan los 2 paneles centrales. Y para eso utilizamos los grabados y las vidrieras que hay hechas
que apuntan que faltan esos dos personajes y que uno se recuesta sobre el otro y que tienen un manto sobre la cabeza, etcétera, etcétera. Y en base a eso y a lo que tenemos por encima y por debajo, establecemos un poco todo el contexto de lo que podía haber. De una manera un poco tradicional, quiero decir que de alguna manera integral, en la que no intentamos distinguir que la parte histórica y la parte añadida tengan grandes diferencias. Tienen diferencias sutiles cuando estás en proximidad, pero en la lejanía no las aprecias, porque lo que queremos es que se entienda bien el conjunto. Tengo que explicar que todas estas piezas que introducimos siempre nuevas en paneles históricos tienen una marca láser por detrás en la que figura el año y la marca de la casa, de tal manera que cuando tú te das la vuelta y ves el panel por detrás, ves que esa pieza es nueva. Y que también habría que hablar de la calidad de las grisallas y tal, que también establece unas diferencias cuando la ves frontalmente. Pero la idea es que una persona normal que ve la vidriera pueda entenderla y que el experto que quiera profundizar sobre ella tenga los suficientes argumentos como para saber dónde buscar y saber qué piezas se han integrado nuevas y cuáles no, sin necesidad de una documentación alternativa, me refiero. Esta vidriera, que es el descendimiento o la deposición, como aparece en los libros, veis dos casos de este tipo. Primero a la derecha tenéis cuando tiran a Jonás al mar, ¿vale? Y veis que hay una transposición de paneles. La vidriera está prácticamente completa y parece que está peor de lo que está, pero en realidad lo que han hecho ha sido cambiar el contar 1, 2, 3, 4... El 3 y el 4, los paneles 3 y 4 los han cambiado de sitio. Es decir, donde está el 3 tiene que estar el 4, donde está el 4 tiene que estar el 3. Es muy sencillo de sustituir. Y luego veis que en el caso del Cristo, cuando tiene a Nicodemo y a José de Arimatea descendiéndole, y veis que la mano izquierda ha perdido gran parte de los calibres que tiene alrededor. Hay una cosa ahí que no entendíamos, y que nos lo resuelve el texto que tiene la catedral. Porque la catedral el texto dice que se tiene que ver claramente que Cristo desciende y tiene que ser introducido en el sepulcro que está en la gruta. ¿Vale? Nosotros no veíamos la gruta por ninguna parte, pero está ahí. Esto que veis que parece... esta zona oscura que parece aquí, este es el sepulcro y esta es el inicio de la gruta. Entonces, lo que hicimos fue completar esa parte que sugiere que está la gruta, de tal manera que no faltamos al texto que está proponiéndonos cuáles son las carencias que tiene en el montaje. Hay otras defectos que veis, por ejemplo, en la cabeza que tenéis a la izquierda, que son todas las roturas y frentes de plomo que tiene, que ensucian el calibre y que lo descomponen. Hay muchas fracturas generalizadas en todas las vidrieras. Algunas con pérdidas como esta y otras sin tanto. Los trabajos de pegados son muy laboriosos en general, porque necesitan mucho tiempo y hay que hacerlo muy despacio para no equivocarte. Pero al final, reequilibrando los tinglados y solucionando bien todas las roturas, la reintegración de calibres mejora bastante. Aquí fijaros una cosa que os comentaba ayer cuando hablábamos de las piernas de Baltasar. En la vidriera que hay en la Adoración de los Reyes, que está expuesta, si os fijáis, en Baltasar tiene 3 piernas en lugar de 2. Eso es por un alarde, o sea, es por completar la imagen de... Pues que estos pies son la bomba, la verdad, que tienen mucho morro, si los analizamos. Fijaros en las manos de la Virgen. O sea, desde el punto de vista anatómico, es imposible. No podemos contar los dedos que tienen. Eso lo hacen mucho. Y lo hacen porque trabajan muy rápido, trabajan bien, y el fondo les da lo mismo. Ellos lo que quieren es que la vidriera se vea y que dé la sensación de que es una cosa rica y hermosa. Entonces hacen escorzos falsos, meten más dedos de los que necesita, más piernas de las que hay, o sea, son increíbles. Pero luego todo lo que hacen funciona bien. Este panel es el inferior de esta misma vidriera, y le pongo porque es muy descriptivo del trabajo que estamos haciendo. Es un panel en el que parece que todo lo que hay es una ensalada,
pero todo lo que hay es original. O sea, no se puede descomponer más para que parezca todo lo contrario. O sea, fijaros lo que es el panel. Aquí solo hemos sacado los azules que veis abajo, que corresponden a otra, y estos verdes, ¿vale? La fecha está completa aquí. Hay que girarlo, colocarlo y tal. Esto, que es lo que viene aquí, es el arranque de la piedra. Este pie va al centro, le falta el talón y la punta. Esto que veis aquí es la punta del otro pie que va ahí. Este es el paño que va ahí. O sea, es un puzzle... Esto es un puzzle. Ah, vale. Es un puzzle... Ya va siendo. Sí, voy acabando. Es un puzzle tremendo, ¿no? Pero al final, echándole muchas horas, consigues encajar todas las piezas. En el caso de la mano y la gruta nos pasa lo mismo. Aquí hay una cosa, y hablábamos el otro día de las manos que hacen los Pierre parecen un poco muñones, como hacen dedos cortos, hacen puños cerrados, entonces muchas veces desde fuera no se interpretan bien. Y en el caso del Cristo quisimos evitar un poco ese momento, porque además estaba muy pegado a la barra y entonces decidimos que era mejor abrir la mano y que se entendiera que era una mano, porque si la cerrábamos en la caída y la hacíamos muy natural, no se iba a ver, se iba a ver como una prolongación del brazo y no se iba a entender que era una mano. Es la única licencia que nos hemos tomado en ese sentido, en esa alteración, ¿no? Y por último, están las vidrieras barrocas. Las vidrieras barrocas, claro, son vidrieras blancas que están iluminando unos espacios y forman parte de un contexto histórico. Cuando planteamos qué hacer en las vidrieras barrocas, hay una idea que siempre hemos mantenido desde el principio. No solo queremos restaurar el objeto, no solo restauramos el objeto, no solo restauramos la vidriera. Queremos restaurar el programa iconográfico, que es en sí también una joya y es un elemento importante, y queremos restaurar la luz que se ha perdido o la luz que se ha podido modificar o alterar en el origen de la construcción. Y en base a eso, lo que proponemos es una vidriera que respete la luz barroca, pero que a la vez pueda completar el programa iconográfico y pueda, digamos, cumplir todas las funciones que el edificio tiene en sí. Y desde ese punto de vista, esta vidriera la ha pintado y la dibujado y la ha pintado Carlos, plantea esta vidriera. Está llena de detalles, ahora os voy a poner una sucesión de los paneles en detalle y tal, y ya termino. Y es una vidriera fantástica. Cumple con la premisa de iluminar ese retablo que hay inferior, cumple con la premisa que nos imponemos de completar ese programa iconográfico y además de equilibrar la luz en el entorno del trascoro. Yo creo que, bueno, podría estar horas hablando de todo, pero tampoco quiero extenderme mucho más. Sí me gustaría hacer una reflexión en voz alta y creo que aprovecho la oportunidad que tengo. El patrimonio, lo que llamamos el patrimonio de construcciones, de edificios civiles religiosos, con sus obras, sus esculturas, sus pinturas, eso que llamamos patrimonio siempre va vinculado a un paisaje y va vinculado a las personas. Esas tres cosas van siempre juntas. Y cuando restauramos patrimonio tenemos que pensar que no solamente tenemos que restaurar ese objeto, que tendríamos que empezar a pensar que hay que restaurar también a las personas, porque ahora mismo estamos viviendo un momento en el que se están despoblando muchas zonas en todo el país, en Castilla y León en especial. Y a mí me da mucho que pensar. Es una cosa... Sería mucho más fácil conservar y mantener el patrimonio si también restauramos a las personas en sus entornos, ¿no? Creo que aparte de restaurar, aparte de pensar en los objetos, va siendo hora también de pensar en que los oficios, las personas que trabajan y las personas que viven y crean ese paisaje y crean esos patrimonios también tienen que ser consideradas como parte de ello y también tienen que ser restauradas. Muchas gracias a todos.